Ya estamos aquí con el maestro Eduardo Hernández Molinar, que ya nos dio una cátedra de geografía norteña, especialmente de Chihuahua. Pues ayer, maestro, se cumplieron 46 años de que se cayó la torre. Todavía no llegaba usted aquí, ¿verdad, Río Verde? No, todavía no, fíjate. Pero Pues se hablaba, cuando llegó se hablaba mucho de eso. Yo creo. No, pues todavía estaba en construcción. Fíjate que... Entonces volteaba, o sea, andaba en el centro y usted volteaba a la iglesia, que pues siempre es un emblema de cualquier ciudad, y estaba en construcción. Sí, estaba mochita, como lo dice, ¿verdad? Y poco a poquito la fueron armando. Inclusive en aquel tiempo fue en el 80, cuando se concluyó la torre, estaba de presidente municipal don Margarito Ortiz Aldívar. Ajá. A él le tocó dar la inauguración. Ajá. Y espérate que don Margarito es buen político porque trajo al obispo. Y para traer al obispo no está fácil. Bueno, en aquel tiempo ahora ya como que es más fácil, ¿no? Bueno, no sé. Pues antes no estaba, pues venía, acuérdate que antes decían, no, pues hasta que venga el obispo vamos a confirmar. Se quedó ese dicho mexicano, ¿verdad? Sí, hasta que venga el obispo. Vienes como venida de obispo, o sea, una vez cada... Entonces usted, bueno, así no, había una, cuando ya estaban construyéndola, ¿no? Sí, hay muchas fotografías, hay una serie de fotografías. Esa. ¿Usted recuerda la iglesia así? No, sí, esa es la, no es la antigua, esa es la antigua. Estaban construyéndola, ¿no? Sí, esa es la antigüita, está muy bonita, mira. Ahí está la nueva, creo. Esa es la nueva. Sí. Fíjate que don Margarito Ortiz, me acuerdo muy bien porque creo que estaba de gobernador don Guillermo, él no vino, pero el obispo sí vino a la inauguración, ¿verdad? Y él era esta, mire, entonces así la recuerda usted que la estaban construyendo. Ándale, más o menos así como está. Sí, muy bonita, para mí parece una de las mejores, de forma muy sencilla, pero ¿Está más bonita esta, no, que la anterior o qué? Fíjate que la anterior, pues todo el mundo, pues dependiendo de la época que te tocó vivir, a uno, por ejemplo, le tocó la viejita, pues se tiene más cariño, más sentimiento que la nueva. ¿Y más alta, maestro, la anterior, verdad? Sí, tenía 2 metros poquito más de 2 metros de altura más, sí, la otra. Y esta, por ejemplo, por la cimentación que le pusieron, se fue a 60 metros, 60, 30 y tantos, creo que así, mide la iglesia. Así es. Bueno, maestro, ¿y cuándo se construyó realmente la iglesia de Santa Catarina? Fíjate que es un proceso, ¿eh? Antes, como toda la iglesia de acá del Dulce Nombre de Jesús, era una así de perecederos, era de carrizos pero aquí se empezó en 1793. 1793. A construir formalmente la iglesia. Casi 100 años después de que llegaron los franciscanos, sí, ¿no? Casi 100 años. Duraron muchos años con su cuartito de adobe y sus carricitos, y no había convento como lo conocemos ahorita, porque después pasó a ser convento. Ajá. Y en 1796 inicia. La primer pedacito, así que donde estaba el altarcito, fue en 1762. Y ahí empezó de alguna manera. 1743. Okay. Empezó, perdón. Sí. 1743 empieza la construcción de lo que es el altar y todo eso. Y al 1762 ya tienen la nave principal, pero sin torres y sin laterales. Acuérdate que habíamos dicho que esta era una Y latina. Sí. ¿Verdad? Porque tiene un fondo más parecida a la de Pastora. Y en 1777, bueno, pues ahora sí que ya está concluida la mayor parte de la iglesia, ¿sí? Y no fue hasta 1770, pues sí, ya en 1782 ya estaba totalmente construida. Como la conocimos hasta la década de los 70. Sí. Que hay quienes dicen que, por ejemplo, que en 1771, ¿verdad? Pues ya casi estaba construida, pero sin reloj. Sí, sin reloj. Y ya en 1700, ya vamos a hablar del reloj, pues ya el reloj, ¿cuántos años no tiene? Así es. Tiene 240 años, bueno, el viejito tenía 240 años, date una idea. Entendemos, maestro, que ahora pues hacen puentes, hacen los gobiernos, las constructoras hacen enormes puentes, hacen carreteras, hacen todo tipo de infraestructura, pero qué hermoso, ¿no? Este siglo XVII, XVIII, XIX son los siglos de las magníficas construcciones que nunca más quizás se vuelvan a construir, digo, porque no puede usted comparar un puente vehicular o una carretera con una iglesia y con todo lo que eso implica, ¿no, maestro? ¿No? Sobre todo que la seguridad. Fíjate que toda la gente, inclusive platican los que conocieron un poquito la iglesia de adentro,
Sí. que tenía muchas cuarteaduras y que eso no fue lo que se tumbó, que hubo un temblor pequeño, total que hay muchas especulaciones. Ajá. Pero de que estaba muy bien construidas en aquella época, pues mis respetos, ¿eh? Sí. Inclusive el arquitecto Andrés Hardy, que fue el que construyó la nueva torre, Sí. él dijo, caray, él inclusive decía no tenía por qué haberse caído, algo sucedió. Y mucha gente le echó, inclusive decían que estaba inclinada la iglesia un poquito, punto no sé qué, punto 80 grados, pero la verdad de las cosas, la realidad no se conoce. Uno Sí. le echamos la culpa a las cuarteaduras, otros por ejemplo al temblor, otros que estaba media inclinada, que total que no sabemos la realidad que pasó con la torre. Ahora, en sentido común, y quizá los ingenieros me van a decir que no, que desconozco totalmente y sí lo hago, pero en sentido común es decir, se cae una torre, pues mejor se construye desde arriba todo, digo desde abajo todo, ¿no? Y esto no ocurrió en Río Verde. No. Por eso el comentario de este arquitecto. Sí, inclusive Andrés Hardy, que fue el que construyó la nueva torre, ahora sí, que el padre en aquel tiempo, fíjate que le tocaba al padre Juvenal, dicen que de ahí se enfermó el padre Juvenal. Sí, pues imagínese usted. En el 76 empezó sus malestares y de sentimientos, lloró, dice que duró todo el día llorando el padrecito, ¿me entiendes? Y ahí tenía como ayudantes a varios amigos de él, ¿verdad? Que le ayudaban en la iglesia, el padre Ernesto Huerta, por ejemplo. Vicarios, Ernesto Huerta y Crescencio López. Ellos también, créeme que hubo una paz sepultada ahí en la iglesia, como te imaginas. Así es. Nadie se quería arrimar a la iglesia porque algo estaba pasando en Río Verde. Bueno, pues ya nos brincamos a este tema de la caída de la torre. Sí, y al padre Juvenal le tocó la caída, ¿verdad? Al padre Juvenal, ¿verdad? Junto con Ernesto Huerta. Sí. Ellos de alguna manera se contaron, hicieron un comité chiquito, se puede decir, que fue los que de alguna manera, apoyados por toda la sociedad rioverdense y fernandense, levantaron la torre. ¿Sí? Y en ese, por ejemplo, en ese patronato, pues estaba don Fausto, estaba el señor Zárate, ¿verdad? Y todos, por ahí otro agente, amigos de ellos son los que se ayudaron, y ahora sí que toda la gente hicieron rifas, hicieron un montón de cosas para poder levantar la torre. ¿En cuánto tiempo la hicieron, maestro? Pues fíjate que fue en el 76 y en el 80 fueron 6 años de construcción. No, 4 años de construcción al 80. 4 años. 4 años duró construyéndose la torre. Y fíjate, no sé si el arquitecto pues dice que ya no se va a volver a caer nunca esa torre, ¿verdad? Porque está tan bien hecha. Oiga, no diga eso, porque ya ve lo del Titanic, que dijo que ni Dios lo podía hundir, ¿no? Pues eso dice él, que ahora sí estaba muy cimentada, que ahora sí que iba a soportar desde la punta ahora sí que del tal ¿cómo el gallito que está ahí? El de los vientos, ¿verdad? Y dice, no, pues ahora sí va a estar muy bien construida. Pues esperemos que sí. Bueno, pero espéreme, ¿cuándo se terminó la torre, la primera? Bueno. Por ahí tiene el dato, ¿no? Sí, la torre empieza en 1762. Ahí se terminó. ¿Ahí se terminó de construir? Sí. Bueno, 1772 a 1976 son casi 200 años. Sí. O sea que decir que está muy bien la torre, pues es como subjetivo, ¿no? Porque le faltarían entonces, para compararla con lo demás, pues por lo menos 150 años, maestro, a ver si quedó bien la torre, ¿no? Digo, hay que ponerla en ese contexto. Sí, y fíjate que hay torres también viejitas que el obispo Montes de Oca construyó, como la de San Antonio de las Higueras, sí, como la de San José de las Flores, como la del Refugio, inclusive. También la mandó construir, y créeme que las torres están intactas. Sí, están intactas. Pues no de te hecho puedo decir, no te puedes la de Ciudad Fernández, ¿verdad? Que también por ahí se cayó en 1992, un 15 de julio. Pero ahí nada más se cayó como que la copita, ¿verdad? Sí, se mató un mariachi ahí, por cierto, y había una boda, sí. La boda era de unos señores de labor vieja, y créanme que decían que no se querían casar y el día que se casaron que se cae la torre. Bueno, son anécdotas que platica la gente, ¿verdad? Oiga, maestro, pero para la magnitud de lo que ocurrió en Río Verde, estábamos bendecidos por la mano de Dios, ¿no? No, pues imagínate, todo el mundo, créeme que se volvió más creyente, el pueblo de Río Verde. Exacto. Sí, el padre Juvenal junto con Ernesto Huerta salían a las casas para predicar, y hoy la fe y Cristo, y hacían misas en todas las colonias, en todas las capillitas, y créeme que se pusieron a trabajar y lograron concluir la obra. Bueno, si usted es católico. Sí.
¿Pero practicante o...? Pues no, sí voy sí voy a oración y voy a la iglesia. Bueno, a lo que voy es que quizá mucha gente nos puede criticar de abordar temas luego religiosos, como abordar, bueno, ahorita no es un tema religioso, pero la verdad escuchando esto y decir, a ver, se cayó una torre muy alta y pues ahí pudo haber muerto... Es más, pudo haber sido la peor tragedia en la historia de San Luis Potosí, maestro, ese diciembre del 76. ¿Sí? Y lo que ocurrió fue que murió un niño, un angelito, un solo niño, para la magnitud de ese evento. Entonces decimos, a ver, ¿nos quiere o no nos quiere Dios? Claro que nos quiere, entonces tendríamos que portarnos bien, maestro. Pues imagínate, hubo misa de 12. Imagínate, yo hubiera pasado adentro de la iglesia porque la mayor parte de los escombros, estaban en la calle, ahí está la Fama, hasta el doctor, el consultorio del doctor Gama, pero adentro, por ejemplo, es impresionante la montaña de piedra que cayó adentro. Imagínate, las 12 del día en la misa, pero casi todo el mundo, casi todo sucede a las 5 de la tarde, oye. Sí. Pues los temblores, por ejemplo, que han habido, por ejemplo, en el sureste, casi todos son por la tarde. Por la tarde, ¿será que es la hora del demonio o qué, maestro? Pues a las 5 de la tarde. Y fíjate que, como tú dices, somos bendecidos. Pues es que hay que ponerlo en esa magnitud, ¿no? Yo pienso que la gente cuando, sobre todo lejana, que vio que ya no había torre y empezó a escuchar en el radio, porque fue el medio de comunicación ideal para dar a conocer lo que había pasado, dijo... Aquí se murió medio Río Verde, ¿no, maestro? No, inclusive fíjate que en el 76, cuando estaba de presidente don Fausto, créeme que don Fausto dijo, no, pero era inconsolable, don Fausto. Oiga, ¿y sabe qué día era el 16? El 15 era miércoles, ni siquiera era jueves, ya que los jueves luego de repente baja el nivel de gente. Sí, porque se cierra el comercio, era ¿verdad? Miércoles. Sí, pero créeme que estuvo muy feo y la gente muy triste sobre todo, ¿eh? La gente más humilde cooperó para poder llevar a cabo la construcción del este. El arquitecto, por ejemplo, no les cobró ni un 5, ¿eh? No les cobró ni un 5. Inclusive el reloj que se puso de cuatro caras, que son los 4 puntos cardinales. Sí. Créeme que estuvo muy padre porque la gente cooperó para que se instalara, la trajeron desde muy lejos. Sí. Y las campanas, pues casi ahora sí, algunas se salvaron, ¿eh? Sí. Algunas se salvaron y otras pues sí se volvieron a mandar a hacer al estado de Hidalgo, que es donde hacen las campanas, allá por Pachuca. Así es. Ahí le llaman el santuario de las campanas y el nacimiento de las campanas, porque te llevas tu campana vieja, te aprovechan tu bronce y te vuelven a hacer la nueva como tú la quieres. Así es. Sí, buenísima. Quizá nos enseña el Río Verde que todos quisiéramos ver, maestro, unidos, con un solo objetivo, sin tantas broncas ni peleas. Fíjate que a lo mejor, yo pienso que Dios pone todo en su lugar. Sí. ¿Verdad? Dijo, bueno, vamos porque no vaya a pasar alguna cosa, o para que reaccionemos, o para que nos pongamos atención a las cosas. Créeme que de ahí para acá, hasta algunas congregaciones, bueno, no había tantas congregaciones religiosas como ahora, pero hasta inclusive la Iglesia Reformada de Cristo también apoyó. Hombre. Sí. Recuerda que, por ejemplo, inclusive la iglesia, el que le llamamos al culto, fue construida en 1887. Sí. Se empezó a construir y créeme que toda la gente, y ahí está la torre esa todavía, está chiquita, está muy bonita, muy sencillita. Todos, inclusive se apoyaron para la construcción, y eso me lo platicó don José Pesina. Yo todavía no estaba en Río Verde. Don José Pesina González, que era en aquel tiempo el pastor de una iglesia en Cárdenas, inclusive estuvo él, y él me dijo, desde Cárdenas venimos a apoyar a la iglesia. Apoyar, con dinero, inclusive hicimos algunos eventos en Cárdenas para apoyar la construcción de la torre de Río Verde. Así es. Entonces esta torre ya la inauguraron con una misa 4 años después, maestro. Sí. Vino el obispo, estaba Margarito Ortiz Aldívar de presidente municipal, y se hizo con bomba y platillo. Créeme que la gente estaba feliz, ¿eh? Claro. Es más, se acabó la fiesta y la gente todavía seguía ahí dentro de la iglesia. No la querían cerrar. Así es. Oiga, 4 años construyendo la torre, se tardaron menos que siempre le digo lo mismo, ¿no? Que el bulevar ferrocarrilero bicentenario, ya que ese nunca lo han acabado. Bueno, falta un pedacito, ¿verdad? De carretera. Y tiene 6 años. Mira, esa está preciosa, esa foto. Sí, la anterior, ¿no? Bueno, ahí eso, la anterior. La del coro. La anterior. Ese es el coro. Esa, maestro, ahí es donde, ahorita que usted platicaba, deja evidencia la magnitud de la caída y cuánta gente pudo haber muerto ahí. Sí.
Y fíjate, arriba del coro todavía había mucho, no se cayó, fíjate, no se derrumbó el arco. Sí. Créeme que fue impresionante la gente que conoce un poquito de esto de las construcciones, cómo están hechas, y créeme que son tan hechas como precisamente para salvaguardar la gente que está dentro. Cuando había alguna inundación, había siempre a la iglesia. Oye, ¿y cómo caería? ¿Sí hay alguna crónica de ese tiempo, maestro, que usted haya leído o le hayan platicado? Sí. Porque ya nos escribió don Viviano, ¿sí lo ubica don Viviano? ¿Cómo no? Viviano. Él dice el que maestro Viviano, a ver si lo puede, electricista. A ver si lo puede entrevistar usted, porque dice que tiene muchas historias. Pues siempre nos vemos, nos saludamos, Viviano. Pues a ver si somos contemporáneos. Dice que lo vio, dice que él vio todo. Me imagino que sí. ¿Implosión? ¿Se cayó de lado? ¿Cómo fue? No, fue un derrumbe, yo creo, un desplome. Desplome. No fue tanto que se haya ido de lado, fue un desplome que das de cuenta como que nomás se movió y todo se fue, das de cuenta como tipo agua. O sea, nada para los lados, no, todo se derrumbó, así que todo cayó en la orilla. Había una foto ahí tomada como desde las Reyes, ¿no? ¿Hasta dónde llegarían las piedras, maestro? Dicen que hasta donde está el consultorio del doctor Gama. Hasta ahí llegaron. Salió el doctor. Ahí está. Sí. Sí, ahí no se ve tantas piedras, ¿ve? Sí, pero dicen que muchas piedras llegaron hasta el consultorio del doctor Gama. Y yo recuerdo historias de algunos maestros que decían que andaban en la fama y que hasta allá entraron también los pedreríos. Sí. De hecho, dicen que don Pepe Ruiz cuenta la historia por ahí, una señora que se llama Catalina, por ahí estaba dentro de la iglesia también, y ella estaba tan concentrada en su oración que fueron por ella y la sacaron, ¿verdad? Pero ella todavía no sabía la magnitud del conflicto que estaba pasando. Así es, por supuesto, pero bueno. La fama, fíjate, ¿cuántos años de historia no tiene la fama? La fama, que estaba en otro lugar antes, ¿no? La fama, ¿no? Estuvo primero al lado de la iglesia, ¿no? Sí. Perdón, de la presidencia. De la presidencia, ahí a la esquinita. Por toda su historia esta de los gritos y demás. Pues bueno, fabulosa la historia, pero un gran aprendizaje, ¿eh? Nos salvamos de la peor tragedia en San Luis Potosí. Y sobre todo que los católicos, como tú dices, que asistimos a la iglesia, pues créeme que en ese tiempo la oración estuvo a flor de... Sí. Luego de todo el mundo, ¿verdad? Y eso es lo bonito, que tengamos mucha fe y que hagamos oración. No nomás que pasen cosas de estas, aunque no pasen, hay que hacer oración. Sí, por supuesto, y tenemos que desearnos lo mejor, y mire, pues si nos quieren, si no, imagínese usted, estuviéramos ahí, pues yo creo que tuviéramos una persona conocida que falleció ahí. Sí. ¿Cuántos hubiera calculado, maestro, que se hubieran muerto? Bajito la mano, yo creo que unas 100 personas. A lo mejor puede que más, sí. Sí. Los que estaban adentro, ¿me entiendes? Y los que estaban afuera o alguna más, yo creo que a lo mejor más de 100. Y te digo, el niño Victorino Huerta, se llamaba, creo, el niño tenía 13 años, vivía cerquita de la iglesia. Hubo 3 niños más heridos, pero no de gravedad, fíjate, Diosito los protegió. A pesar de que las piedras no pasó a gran cosa, más que el niño que estaba ahí exactamente pegado a la pared. Ahí fue donde cayó lo más grueso del derrumbe. Pero bueno.